נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות. ילדים בחופשה ישחקו תופסת בין הבית לבין השדות. תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. ענבים אדומים יבשילו עד הערב ויוקשו צוננים לשולחן. ורוחות רדומים ייסעו אל המדרך עיתונים ישנים וענן. תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. בשנה הבאה נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות. ילדים בחופשה ישחקו תופסת בין הבית לבין השדות. תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. בשנה הבאה. ענבים אדומים יבשילו עד הערב ויוקשו צוננים לשולחן. ורוחות רדומים ייסעו אל המדרך עיתונים ישנים בענן. תראה כמה טוב יהיה בשנה Nuestra parashá del día de hoy se titula Bereshit y significa en el principio. Y esta parashá la encontramos en el capítulo 1, verso 1 y termina en el capítulo 6, verso 8 del libro de Bereshit. Bien, vamos a comenzar con nuestro primer verso, que es Bereshit 1:1 y dice así la palabra de nuestro Elohim. En el principio, Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra. En el hebreo diría Bereshit bara Elohim Aleph Tav et Hashamaim be et haaretz. Bien, entonces, en contraste con las creencias paganas, la Torah empieza a destacar el hecho de que el universo tiene un principio y que hay uno que está por encima de todo el universo y que ha dado inicio a todas las cosas. Este conocimiento evita toda la adoración a las cosas creadas en lugar del Creador, que es la misma esencia de la idolatría, tal como lo dice Shaul en el libro de Romanos, capítulo 1, versos del 20 al 25, que dice así: por siempre, desde la creación del universo, sus cualidades invisibles, tanto su eterno poder como su naturaleza divina, han sido vistas claramente porque pueden ser comprendidas por todo lo que ha hecho. Por lo tanto, no tienen excusa. Porque aunque ellos conocen quién es Yahweh, no le glorifican como a Elohim ni le dan gracias. Por el contrario, se envanecieron en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios.
De hecho, cambiaron la gloria de Yahweh inmortal por semejanza de meras imágenes, como un ser humano mortal o como pájaros, animales o reptiles. Por lo cual Yahweh los entregó a la vileza de la lujuria de sus corazones, al mal uso vergonzoso de los cuerpos de cada uno con los otros. Han cambiado la verdad de Yahweh por la falsedad, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador. Alabado sea Él para siempre. Amén. Bien, entonces, el hecho de que alguien haya dado inicio y existencia a todas las cosas nos enseña que Él es el dueño de todo lo que existe y que tiene el derecho de gobernar sobre todo lo que es suyo. Este hecho le convierte en el gran legislador de todo el universo. Si hay uno que ha dado inicio a todo lo que existe, tanto en los cielos como en la tierra, entonces todo lo que existe tiene que cumplir los propósitos suyos. Este ser superior dio inicio al tiempo, al espacio, a la materia, a la vegetación y a los seres vivos porque tenía una razón muy específica para hacerlo. Por lo tanto, Él tiene la plena potestad para hacer lo que le plazca con las cosas que ha creado, para que absolutamente todo sea llevado a cumplir los propósitos suyos. Y esto le convierte en el gran conductor de la creación. Este principio está detrás de los reclamos que Él está haciendo sobre el hombre, al ordenarle a cumplir sus mandamientos. Todas las cosas han sido sometidas a una Torá, a una instrucción, y cada cosa creada tiene una ley que cumplir. Y esa ley es el propósito del Creador para aquella cosa específica. El hombre es un ser creado con un propósito muy específico, el de servir a aquel que le ha hecho y puesto en su plan universal. El propósito del hombre es cumplir aquella Torá que nuestro Creador le ha designado. Si un hombre no sirve al Creador conforme a lo que establece la Torá, entonces se rebela contra el mismo principio de existencia de toda la creación y sale fuera del derecho de existir. Todo lo que existe está ahí porque el Eterno lo ha hecho y porque Él tiene un plan específico con cada criatura. Ningún detalle en la creación carece de significado. Entonces, este texto que leímos habla de un inicio, lo cual nos enseña que el tiempo es una creación y que el creador está fuera del tiempo. Luego habla de que los cielos y la tierra fueron creados, lo cual nos enseña que el espacio y la materia no son eternos, sino que fueron llevados a la existencia en un momento histórico, en el principio del tiempo. ¿Qué había antes del principio? Pues solo uno. ¿Quién es? Pues es nuestro Elohim, nuestro Abba Yahweh. Sin embargo, dentro de los planes de nuestro Abba Yahweh que estaban ahí desde la eternidad, en un estado que carece de tiempo, puesto que a partir de la creación todo empezó, o sea, todo el tiempo, y todo lo que estaba dentro de nuestro Creador antes de la creación está fuera del tiempo, pero no como algo existente, como nosotros lo entendemos, sino como parte de un pensamiento, un consejo, un plan y un proyecto. Entonces, la misma palabra de nuestro Abba Yahweh, que es la Torá, nos lo enseña y es lo que nos da la sabiduría que nuestro Abba Yahweh tiene. Y esta sabiduría es infinita y es del único y eterno
que ha compuesto desde la eternidad, en un estado fuera del tiempo. La Torá es el plan arquitectónico de toda la creación y nos enseña que aunque nuestro Creador ya sabía que el hombre pecaría, ya él también había planeado una solución para el pecado del hombre, como también lo vemos en el libro de Revelación, capítulo 13:8, en Primera de Pedro, sí, capítulo 1, verso 20, que dice lo siguiente. Vamos a leer desde el 18 al 20. Dice así: sabiendo que no con plata ni con oro, que se deterioran, fueron redimidos de sus vanas acciones, las cuales recibieron de sus padres, sino con la preciosa sangre del Cordero sin mancha y sin contaminación, que es Mashiach, quien para esto estaba designado previamente desde antes de que el mundo fuera establecido y revelado al final de los tiempos por causa de ustedes. Entonces, aquí vemos que la palabra hebrea que ha sido traducida como en el principio es Bereshit. Y esta es una palabra compuesta por dos palabras. Be, que significa dentro de, en, con, por medio de, por causa de, etcétera. Y Reshit, que significa primero, en lugar, en tiempo, en orden o en rango. También significa primicia, inicio, principal, lo mejor, etcétera. Entonces, según lo que nos dice el diccionario Strong, esta palabra viene de la misma raíz que Rosh, que significa cabeza o parte superior, comienzo, jefe, principal, gobernante, etcétera. En todos los lugares, la palabra Reshit aparece en las escrituras y se halla en el estado constructo en relación con el sustantivo que lo sigue. Este fenómeno gramatical llamado semihut en hebreo es muy común en las escrituras y construye una relación entre dos sustantivos, uno de los cuales está subordinado al otro, el cual lo determina. Por ejemplo, la palabra Simchat Torah. La palabra Simcha o Simjaj es una palabra femenina que significa alegría. Cuando aparece en la forma constructa, se intercambia la letra Hei final por una Tav para que tenga entonces el significado de alegría de. Entonces, Simchat Torah significa literalmente la alegría de la instrucción. La letra Tav final en la palabra Bereshit muestra que está escrita en la forma constructa, dando el significado de principio de. Entonces, ahora la palabra que sigue es bara, que literalmente significa creó y por lo tanto no es un sustantivo, sino un verbo. La palabra reshit aparece casi 20 veces en la Torá y en más de 50 ocasiones en todo el Tanaj. Y esta se usa en relación con el inicio de un reinado, con un hijo primogénito, con los primeros frutos de la tierra o primicias, etcétera. En Proverbios 8:22, la sabiduría que es la Torá es llamada el principio, o sea, Reshit de su camino. En Jeremías 2:3, el pueblo de Israel es llamado la primicia o el Reshit de sus frutos. Y en las escrituras hay una relación muy íntima entre el Reshit y Mashiach Yeshua. Y nuestro Mashiach Yeshua es el Reshit de todas las cosas, tal como lo vamos a leer a continuación en el libro de Colosenses capítulo 1, versos del 15 al 18, que dice lo siguiente: Él es
la imagen de Elohim invisible, el primogénito de todas las creaciones. Por medio de él todas las cosas fueron creadas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo lo visible y todo lo invisible, ya sean tronos o dominios o principados o poderes, todo fue creado por medio de él y para él. Él es antes que todas las cosas y todas las cosas por él existen. Él es la cabeza, el reshit del cuerpo, que es la asamblea, porque Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que Él tenga la preeminencia en todo. Entonces, nuestro Mashiach Yeshua también es las primicias, o sea, el reshit de la resurrección, tal como lo dice Primera de Corintios, capítulo 15, versos 20 y 23. Dice así: pero el hecho es que el Mashiach ha sido resucitado de entre los muertos, la primicia de los que han muerto, pero cada uno en su propio orden. El Mashiach es la primicia, después todos los que pertenecen al Mashiach en el momento de su venida. Entonces, nuestro Mashiach Yeshua es el proyecto que está detrás de todas las cosas creadas. Nuestro Mashiach está en el interior del Padre eterno desde la eternidad, tal como lo vamos a ver ahorita en Juan 1:18. Dice así: nadie ha visto jamás a Yahweh. El unigénito de Yahweh, el que está en el seno de su Padre, Él lo ha declarado. Entonces, aquí en este verso estamos viendo que no está escrito que el Hijo estaba en el seno del Padre, sino dice en tiempo presente, está en el seno del Padre, así como el Padre está fuera del tiempo, su Hijo, que es el Mashiach, está fuera del tiempo, dentro del Padre en la eternidad. En el presente continuo por toda la eternidad, como también lo dice en el libro de Juan, capítulo 17, versos 5 y 24, y en Juan 1:1. Vamos a leerlo. Dice así: ahora, Padre, glorifícame al lado de ti mismo, dame la misma gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Padre, yo quiero que los que tú me has dado estén conmigo donde yo esté, para que ellos puedan ver mi gloria que tú me has dado, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Y en Juan 1:1 y 1:14 dice lo siguiente: en el principio era la palabra, y la palabra era con Yahweh, y la palabra era Yahweh. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su Shejiná, la Shejiná del único Hijo del Padre, lleno de inmerecida misericordia y verdad. Entonces, nuestro Abba Yahweh ha decidido gobernar el universo por medio de nuestro Mashiach Yeshua. Por lo tanto, la palabra Reshit está relacionada en las escrituras con el principio de un reinado. Es más, nuestro Mashiach Yeshua es la razón por la cual todas las cosas fueron creadas y para quien todo, haya sido hecho. El Eterno creó todas las cosas por medio del plan de nuestro Mashiach y para el Mashiach, que más adelante iba a ser manifestado a través de un hombre, tal como lo vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 y 2, que dice lo siguiente: lo que existió desde el principio, nosotros lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado, lo hemos tocado con nuestras manos. La palabra que da vida. La vida apareció y la hemos visto.
damos testimonio de ello y la anunciamos a ustedes, vida eterna, que estaba con el Padre y nos fue manifestada. Entonces, ahora, este verso dice que estaba con el Padre en tiempo pasado, pero Él está con el Padre en la eternidad, porque nuestro Abba Yahweh y su palabra están en el pasado, en el presente y futuro a la misma vez. Entonces, como hemos visto antes, Reshit es la Torá, Israel y nuestro Mashiach. En realidad, estos tres son uno. Y la misma Torá es el plan eterno por medio del cual el mundo fue creado. Israel es el hijo primogénito de nuestro Abba Yahweh, y esto lo vemos y lo comprobamos en el libro de Éxodo capítulo 4, verso 22. Y nuestro Mashiach es la Torá manifestada como hombre. Esto ya lo vimos en Juan 1:14. Entonces, así que todas las cosas fueron creadas por medio de la Torá y por causa de Israel, y todo fue creado por medio de nuestro Mashiach y por causa de nuestro Mashiach, como también lo dice el libro de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 3, que dice así: en el principio era la palabra, y la palabra era con Yahweh, y la palabra era Yahweh. Él era en el principio con Yahweh. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Entonces, esta palabra o esta Torah o este proyecto fue luego materializado poco a poco por medio de la creación de todas las cosas. Pero aunque nuestro Mashiach Yahshua no había sido manifestado todavía como hombre, todas las cosas fueron preparadas por causa de Él y por causa de que Él iba a venir y ser puesto como gobernante sobre todas las cosas creadas. Por esto podríamos traducir entonces el texto de esta manera: por causa del principal, creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces, la primera letra de la Torah es Bet, que significa casa. Por lo tanto, podríamos entender el primer versículo también de esta manera: una casa de Reshit creó Elohim los cielos y la tierra. Y esto entonces nos enseña que los cielos y la tierra son la casa de Reshit, que es Yahshua. Casa y ropa es esencialmente lo mismo. La creación es la ropa de nuestro Mashiach Yahshua, como lo vemos en el Salmo 102, versos del 25 al 27, que dice lo siguiente: en el principio, oh Yahweh, tú estableciste los fundamentos de la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás como la ropa. Todos se envejecerán, sí, tú los doblarás como vestiduras, y ellos serán cambiados y pasarán. Mas tú permaneces el mismo, y tus años nunca terminarán. Entonces, ¿por qué el Creador no empieza consigo mismo? No es el que del que proceden todas las cosas y por lo tanto debería de estar puesto en primer lugar. ¿Por qué nuestro Abba Yahweh no escribió Elohim creó en el principio? No, lo que vemos aquí es que nuestro Abba Yahweh no empezó a hablar de sí mismo, sino de lo que ha hecho por medio de Reshit. Y esto nos enseña dos cosas. Primero, que Elohim es muy humilde en relación con toda la creación. No se presenta primero a sí mismo, sino se coloca detrás de Reshit. Por esta razón, una persona que conoce a nuestro Creador
no empieza consigo mismo cuando escribe una carta o cuando se presenta junto a otras personas. Siempre empieza a hablar de otras cosas o de otras personas y luego habla de sí mismo. La segunda cosa que aprendemos de este hecho es que nadie puede conocer al Creador directamente, sino solo por medio de las cosas que Él ha creado, tal como está escrito en Romanos capítulo 1, versos 19 y 20, que dicen lo siguiente: porque lo que de Yahweh se conoce es revelado a ellos, porque Yahweh se los reveló. Por siempre, desde la creación del universo, sus cualidades invisibles, tanto su eterno poder como su naturaleza divina, han sido vistas claramente, porque pueden ser comprendidas por todo lo que ha hecho. Por lo tanto, no tienen excusa. O sea, ¿qué nos está diciendo Shaul? Que a través de todo lo que vemos creado en este mundo, ahí nos podemos dar cuenta de todo lo maravilloso que creó nuestro Mashiach. Mucha gente pasa por este mundo sin contemplar los árboles, las plantas, los animales, el cielo, las estrellas. ¿Por qué? Porque las cosas materiales de este mundo absorben por completo la mente del ser humano y por eso el ser humano no se puede dar cuenta de todo lo que hay en este mundo tan precioso que nuestro creador creó como una casa para toda la humanidad. Entonces, el creador es invisible e inalcanzable para las cosas creadas y solo es posible conocerle por medio de lo que él revele de sí mismo. En este texto, él nos enseña que el camino para conocerle pasa a través de la creación y del Reshit. Entonces, de esta manera, el Hijo, que es nuestro Mashiach, es el principal agente por medio del cual el invisible se manifiesta en el mundo, tal como lo dice el libro de los Hebreos, capítulo 1, versos 1 al 3, dice así: en tiempos pasados, Yahweh habló en muchas y variadas maneras a los padres por medio de los profetas, pero ahora, en el Aharid Hayamim, Él nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien ha constituido dueño de todo y por medio de Él creó el universo. Su Hijo es el resplandor de la Shejinah, la misma expresión de la esencia de Yahweh, sosteniendo todas las cosas con su poderosa palabra, y después, por medio de sí mismo, hizo purificación para los pecados. Se sentó a la mano derecha de la majestad en las alturas. Entonces, el Padre se manifiesta en este mundo a través de su Hijo. Ahora, no podemos caer en la trampa de pensar que nuestro Creador sea como los hombres o como los animales, de manera que se pueda reproducir y tener hijos como nosotros, o mezclarse con los hombres y tener hijos. Este pensamiento se encuentra en las religiones paganas entre personas que no conocen la verdad de la Torá. Cuando habla del Hijo, se refiere a la función de ser el seguidor y el representante, al igual que un hijo imita y representa a su padre en una familia. El rey David fue el octavo hijo de Ishai, pero es llamado primogénito. Entonces, cuando el Sheliach Shaul escribe en Colosenses 1 que el Mashiach es el primogénito de toda creación, no significa que él haya nacido del poder por medio de una reproducción, sino que él fue destinado para ocupar el lugar
de gobernante sobre todas las cosas creadas, tanto las invisibles como las visibles. El hijo primogénito es el que llevará el nombre de su padre y el derecho de gobernar en la familia cuando el padre ya no esté presente. Entonces, de la misma manera, nuestro Mashiach Yeshua es llamado hijo, no porque el Eterno haya podido parir o se haya reproducido, sino porque nuestro Mashiach ha obtenido la posición de gobernante sobre todas las cosas creadas. El Hijo es el que representa al Padre en la creación. Entonces, el concepto hebreo del Hijo tiene que ver con discipulado, con representatividad y delegación de autoridad. En las escrituras hebreas, los discípulos son llamados hijos, a pesar de no haber sido engendrados biológicamente por su maestro. Estos hijos luego reciben la autoridad delegada para actuar como representantes de su maestro. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 1, verso 12. Dice así: pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de llegar a ser hijos de Elohim. Entonces, ser hecho hijo de Yahweh significa recibir una posición de liderazgo y un puesto de autoridad en algún área de la creación. En el principio creó. La palabra hebrea que ha sido traducida como creó, ya vimos, es bará. Y esta palabra aparece unas 50 veces en las escrituras y siempre tiene que ver con la acción de producir o hacer algo que no existía antes. Y se trata de traer, algo a la existencia. En el sentido estricto, solo el creador puede crear. Solo él puede hacer que algo llegue a tener existencia sin haber existido antes. La expresión crear de la nada es una manera de expresar este concepto. Sin embargo, esta expresión no explica bien lo que la palabra bara significa, puesto que nuestro creador no ha creado las cosas de la nada, porque antes de existir como creación, sí existían en la mente y en el corazón de nuestro Abba Yahweh. Por lo tanto, las cosas visibles son el resultado de las cosas invisibles que a su vez están, dentro de la mente de nuestro Abba, tal como lo vamos a leer a continuación en el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 3. Dice así: por la fe comprendemos que el universo se formó por la palabra de Elohim, de modo que lo visible surgió de lo invisible. Todo lo visible entonces fue hecho de lo invisible. Todas las cosas visibles son el resultado de las cosas invisibles. Y todo lo que sucede en el mundo visible es un resultado de lo que primero sucedió en el mundo invisible. Entonces, en el principio creó Elohim. La palabra hebrea Elohim es la forma plural de la palabra Eloha, que significa poderoso. Y Elohim significa poder, justicia, autoridad, misericordia, supremo, etc. Y Elohim viene de la palabra El, que significa poderoso o fuerza. Y entonces estas tres palabras, El, Eloha y Elohim, son utilizadas en las escrituras como sinónimos para referirse a nuestro Creador. Las tres palabras que mencioné anteriormente han sido mal traducidas como Dios en la mayoría de las versiones al español.
La palabra hebrea el aparece alrededor de 200 veces en todas las escrituras y prácticamente siempre en referencia a nuestro Elohim. Algunas veces tienen el significado de poder y otra forma acerca de su nombre es Elí, que significa mi Elohim. Y Eliyah lleva el nombre de mi Elohim es Ya. Eso es lo que significa el nombre de Eliyah. Mi Elohim es Ya. Entonces, la forma plural de Eloja es Elohim y aparece alrededor de 2600 veces en las escrituras. Esta palabra no es un nombre personal, sino un título a sus atributos que representan autoridad, juicio, misericordia, poder, etc. Moshe obtuvo el título de Elohim y los jueces de Israel son también llamados Elohim por tener alguno de los atributos de nuestro Elohim. Entonces, el hecho de que la palabra Elohim esté en forma plural no significa necesariamente que se trate de varias personas o de un conjunto de personalidades. Esto vemos, por ejemplo, en el caso de Moshe, que no fue más que una persona, pero obtuvo el cargo de ser Elohim ante Faraón. El término Elohim tiene que ver con autoridad y un conjunto de poderes para poder afirmar su voluntad. Elohim reúne en sí todas las fuerzas infinitas y eternas. O sea, con otras palabras, Elohim podría ser traducido como máximo gobernante y juez supremo. Por lo tanto, el atributo Elohim está íntimamente conectado con la justicia. Aunque el texto de Bereshit dice que Elohim, en plural, creó los cielos y la tierra, pero el verbo no está en forma plural, o sea, no dice crearon, sino está en singular, creó. Y entonces esto nos enseña que Elohim no debe de ser entendido como varios dioses o un conjunto de personas o una unidad de personalidades, sino como uno solo. Y esta es también la confesión principal de cada judío práctica y prácticamente hace 2 veces por día al proclamar el Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Entonces, en el principio creó Elohim los cielos. La palabra hebrea que ha sido traducida como cielos es Shamaim y es una palabra que está en la forma dual. O sea, hay 3 formas para los sustantivos en el idioma hebreo: singular, dual y plural. El dual es una referencia a 2 cosas, o sea, un par. En este caso, la palabra Shamaim habla de agua y de fuego. Luego, cuando dice, en el principio creó Elohim los cielos, la palabra hebrea que ha sido traducida como cielos es Shamaim. Y es esta palabra que ya vimos que es una forma dual. Sham viene de la raíz Esh, fuego, y Maim, que es agua, porque los cielos fueron hechos mezclando el fuego con el agua. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. La palabra hebrea entonces que ha sido traducido como tierra es Eretz. Y esta palabra tiene varios significados, como por ejemplo, cuando decimos la tierra. La palabra tierra entonces se puede entender como el orbe, como el globo terráqueo, ¿sí? Y esto lo vemos en Génesis 1:1. Luego, cuando también decimos tierra, también se puede referir a lo que es el suelo o terreno
o terruño o tierra, ¿ok? Que está en contraste con el mar. También cuando decimos tierra se puede especificar como país, nación, territorio, región, o sea, un lugar limitado de lo seco. Y el último, cuando decimos tierra, puede ser la tierra prometida, o sea, la tierra de Israel. Entonces, cuando dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el aliento de Elohim planeaba sobre la superficie de las aguas. La palabra hebrea que ha sido aquí traducida como sin orden es tohu, que significa caos, masa, informe, desorden, confusión, vacío, vacuidad, nulidad, vanidad, yermo, desierto, erial, en fin. Y tohu debe ser entendido como un asombro y una consternación por el desorden en que se encontraba la tierra. Si el hombre la hubiera visto, nos hubiéramos quedado atónitos de ver cómo se encontraba antes la tierra. Entonces, la palabra hebrea que ha sido traducida como vacía es bohu. La traducción aramea, que es el Targum de Jonathan, dice que la tierra estaba desolada de seres humanos y vacía de animales. Entonces, las dos palabras tohu babohu aparecen juntas en el hebreo y solo en dos textos más. Esta palabra tohu babohu la encontramos en el profeta Isaías en el capítulo 34, verso 11 y en Jeremías capítulo 4, versos del 23 al 26. Vamos a leer ahora el Salmo 104, versos del 1 al 9. Dice así: bendice a Yahweh, vida mía. Oh Yahweh, mi Elohim, tú eres muy grande. Estás vestido de gloria y majestad, envuelto en un manto de luz, extiendes el cielo como un toldo. Él pone las vigas de sus alturas en las aguas, hace de las nubes su coraza, se mueve sobre las alas del viento, hace de los vientos sus mensajeros, de las llamas ardientes sus servidores. Él establece la tierra sobre su fundamento, de modo que nunca se tambalee. Hiciste que la cubriera la profundidad como un vestido. Las aguas quedaron sobre las montañas. Estas huyeron a tu resoplido, se espantaron al sonido de tu trueno. Elevándose los montes, bajándose los valles, al lugar que les estableciste. Les fijaste límites que no puedan pasar para que nunca más cubran la tierra. Entonces, conforme a este salmo que acabamos de leer, el orden de la creación de las cosas fue el siguiente. Número 1, los cielos, y número 2, la tierra. Número 3, la luz. Y en el Salmo 104:4 se habla de los vientos y de las llamas de fuego, que son mensajeros y ministros de nuestro Abba Yahweh. La carta a los hebreos enseña que estos vientos y llamas de fuego hacen alusión a Malachim, como está escrito en Hebreos 1:7. Vamos a leerlo. Dice así: en cuanto a los mensajeros, dice, él envía a sus mensajeros como vientos, a sus servidores como llama de fuego. Entonces, estos textos también nos muestran que los malachim o ángeles fueron creados antes de la fundación de la tierra, porque primero se crearon los cielos y después la tierra. La palabra hebrea que ha sido traducida como aliento es ruach.
que significa tanto viento como espíritu. Entonces, el género de la palabra ruaj es masculino, no femenino. Hay muchos que dicen la ruaj, pero no es la ruaj, es el ruaj. Vamos a pasar ya a nuestro verso 3. Dice así: Elohim dijo que haya luz y hubo luz. En hebreo, Bayomer Elohim Yehi Or Vayehi Or. Lo que Elohim dice también lo hace. Entonces, lo primero que Elohim dijo que se hiciera fue la luz. La tierra fue totalmente cubierta por una masa líquida caótica, posiblemente algo como un agujero negro. A partir de ahora, entonces, vemos la organización de todo el universo. Lo primero que fue hecho fue la luz. Observa entonces que el sol todavía no había sido hecho. Esto nos enseña que no se trata de la misma luz que luego fue producida, por el sol y las estrellas, sino es otra luz. Vamos a leer qué dice Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 6. Dice así: porque el Elohim que mandó resplandecer la luz en las tinieblas es el que ha resplandecido en nuestros corazones para darnos la luz del conocimiento glorioso de Elohim en el rostro de Yeshua HaMashiach, Baruch Hashem. En este texto, entonces, el Sheliach Shaul nos está enseñando que la luz surgió de las mismas tinieblas. Esto también puede ser entendido de una manera simbólica. Si nuestro Creador pudo sacar la luz de la oscuridad más compacta que ha existido jamás, no hay oscuridad entonces en nuestras vidas que sea demasiado compacta para que nuestro Padre Celestial no pueda utilizarla para algo positivo. Para Él todo es posible, incluso crear la luz de las mismas tinieblas. Verso 4, ya vamos a ir terminando, mis amados hermanos. Verso 4 de Bereshit 1, dice así: Elohim vio que la luz era buena y Elohim dividió la luz de la oscuridad. Entonces, esta luz primordial fue la luz de nuestro Mashiach Yeshua y fue lo primero que nuestro Creador reveló en toda su creación. Sin embargo, esta luz fue separada de las tinieblas y fue escondida del mundo para ser revelada más adelante, tal como lo dice el libro de Juan, capítulo 1, versos del 4 al 10. Dice así: en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no prevaleció. Hubo un hombre enviado por Yahweh cuyo nombre era Johanán. Él vino a ser testigo, a dar testimonio referente a la luz, a fin de que por medio de él todos pudieran poner su confianza en Yahweh y estar llenos de fe para él. Él mismo no era la luz, refiriéndose a Johanán, no. Él vino a dar testimonio referente a la luz. Esta era la luz verdadera que da luz a todos los que entran en este mundo. Él estaba en el mundo fue hecho por medio de él. A pesar de esto, el mundo no le conoció. Vamos a leer ahora lo que dice Mateo 4, versos del 13 al 16, que dice: pero se fue de Netzaret y vino a vivir en Kefarnahum, un pueblo a orillas del lago, cerca de la frontera ante Zebulún y Naftalí.
Esto sucedió para que se cumpliera lo que el profeta de Yesayá había dicho. Tierra de Zebulún y tierra de Naftalí, hacia el lago, más allá del Yardén, Galil de los Goim. El pueblo que vive en tinieblas ha visto gran luz sobre los que viven en la región bajo sombra de muerte. La luz ha amanecido. En Juan 3:19 dice lo siguiente: ahora, este es el juicio. La luz ha entrado en el mundo, pero la gente amó más las tinieblas que a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran perversas. Todo el que anda haciendo lo malo vive en tinieblas. Y todos los que tratamos y estamos poniendo por obra la palabra de nuestro Abba Yahweh en nuestras vidas, esa luz nos ha resplandecido porque ya no vivimos en tinieblas. Pasemos a nuestro verso 5. Elohim llamó a la luz día y la oscuridad llamó noche. Así que hubo noche y hubo mañana un día. Entonces, aquí la Torá no describe las cosas de una manera estrictamente lineal, como acabamos de ver, sino más bien avanza de manera circular o espiral. Por esta razón, no se deben entender estas palabras como un seguimiento de lo que ocurrió antes, sino como un resumen de lo que pasó durante todo ese día. Entonces, conforme a la Torá, el día empieza con la noche, porque primero había oscuridad y luego vino la luz. Ese es un día. Entonces aquí no dice que fue el primer día porque los demás días no habían venido todavía. Y por eso no se podía hablar de una secuencia de días, sino solo de un día. Por lo tanto, dice un día o día 1. En hebreo se dice Yom Echad. La palabra Echad es la misma que se usa para nuestro creador, que es uno. Echad es una palabra masculina que se usa comúnmente en el hebreo para decir uno, en referencia a un objeto masculino. Entonces, el día Echad era un día único, porque solo durante ese día Elohim era único. Por eso el día hebreo comienza con la noche, no con la mañana. Y esto es lo que mucha gente todavía no ha podido entender. Por eso hay muchas falsas doctrinas. Pasando a nuestro verso 6, dice lo siguiente, y ya vamos terminando con esto. Elohim dijo: sea el firmamento en medio del agua, se divida el agua del agua. Esto hace referencia a la gran fuente de agua existente en la bóveda celestial. Vamos a comprobar esto aquí mismo en el libro de Bereshit o Génesis, capítulo 7, verso 11. Y con esto terminamos. Dice así: en el 27º día del segundo mes de los 600 años de la vida de Noaj, todas las fuentes del gran abismo fueron rotas y las ventanas del cielo fueron abiertas. Este verso que acabamos de leer está comprobando el verso anterior de Bereshit 1, verso 6, en donde vemos que el agua fue dividida del agua. Por eso dice el verso de Génesis 7:11 que las fuentes del gran abismo fueron rotas. ¿De dónde cayó esta agua? Del cielo.
de esa bóveda celestial, de esa agua. Por eso separó las aguas de las aguas y las ventanas del cielo fueron abiertas, por eso se causó el gran Mabul o el gran diluvio. ¿Ok? Pues bien, mis amados, con esto terminamos nuestra primer parashá de este nuevo año que estamos comenzando, ¿verdad? Pidiéndole a nuestro Abba Yahweh que cada vez nos revele más sus cosas. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten haTorah. Toda rabá beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.